Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles la verdadera alegría, para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 14 del tiempo ordinario, ciclo C. Domingo 14. Vamos de inmediato a comentar las lecturas. En la primera lectura leemos unos versículos que forman parte de un poema de exaltación de Sión o de Jerusalén. Versículos 7 al 14, en el capítulo 66 de Isaías. Es decir, esto está tomado del último capítulo del libro y como sabemos que son realmente tres tiempos distintos, tres profetas o tres escuelas, esto se atribuye al tercer Isaías, que ya es el final del libro. Entonces hoy leemos de ese capítulo 66 un trocito, versículos 10 al 14, pero que forma parte de un poema un poco más amplio que comienza en el versículo 7. Y este poema emplea la imagen de la maternidad para describir cómo da a luz al pueblo de manera prodigiosa sin dolores de parto. La madre que da a luz a ese pueblo lo hace sin dolores de parto. Esta madre y virgen es por tanto figura de la Iglesia, que engendra al nuevo pueblo de Dios, y también es figura de la Virgen María, que dio a luz virginalmente a Jesús. En el pasaje encontramos que Dios consuela a su pueblo como una madre consuela y amamanta a su hijo, llevándolo en brazos y acariciándolo sobre sus rodillas. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 239, explica que aunque el lenguaje de la fe designa a Dios como Padre para indicar principalmente dos aspectos: que Dios es origen primero de todo y autoridad trascendente, y segundo, que es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. Aunque esto es así, su ternura puede ser expresada también mediante la imagen de la maternidad, que indica más expresivamente la inmanencia de Dios, la intimidad entre Dios y su criatura. Las imágenes de la paternidad y de la maternidad están tomadas de la experiencia humana de los padres como primeros representantes de Dios. Pero no se puede olvidar que Dios trasciende la distinción humana de los sexos. No es ni hombre ni mujer, es Dios. Y trasciende también la paternidad y la maternidad humanas, aunque sea su origen y medida. La paz es un don de Dios y es signo de su bendición. La paz exterior es signo de la paz interior o espiritual. Nos dice el Salmo 122, versículos 6 y 7. Solo cuando dejamos que Dios nos ponga en paz con Él, es posible la paz entre nosotros los seres humanos. Así que esa madre que engendra al pueblo y de la cual deriva esa paz es Dios. Esa madre que cuida con ternura es la imagen materna aplicada a Dios, que como ya explicamos, según dice el Catecismo, siguiendo la explicación muy clara y muy precisa del Catecismo, obviamente Dios ni es hombre ni es mujer. O sea, no podemos decir que Dios es padre como un padre humano es varón, porque eso no es correcto, o que es mujer como una mujer humana
es madre, o que es madre, perdón, como una mujer humana es madre, porque Dios ni es hombre ni es mujer, es Dios. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque hoy en día este tema se maneja mucho y se tergiversa para decir cosas que no son. Así que por eso me detuve y les remito nuevamente, el que quiera, vaya al número 239 del Catecismo y lo lee detalladamente y lo estudia, que valdría la pena, valdría la pena. Pasamos a la segunda lectura. La segunda lectura está tomada de la conclusión de la carta de San Pablo a los Gálatas, versículos 11 al 18. Leemos los últimos 5 versículos. La conclusión es 11 al 18 y hoy solamente en la segunda lectura estamos leyendo del 14 al 18, es el final de la carta. Aunque la carta ha sido dictada a un secretario, la despedida, de la cual tomamos hoy los versículos de la lectura, está escrita por el mismo Pablo y con letras grandes, como él mismo indica en el versículo 11. Sobre la expresión de San Pablo de que por la cruz de Jesucristo el mundo está crucificado para él y él para el mundo, versículo 14, explica Hans Urs von Balthasar lo siguiente: la indefensión de Jesús y de sus discípulos se ha transformado ahora en su estar crucificados, en el que la aparente derrota se mostrará como la verdadera victoria. El mundo, aparentemente victorioso, está crucificado, es decir, está muerto y es inofensivo, mientras que el apóstol está crucificado para el mundo. Ha hecho inofensivo lo que es mundano en él. Y estas dos cosas en virtud de la cruz de Cristo, que es lo único de lo que Pablo se gloría. Creo que esta explicación es muy clara para entender por qué Pablo dice: el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. En el versículo 16, San Pablo desea la paz y la misericordia a todos los que vivan del modo que ha explicado, tanto a los israelitas circuncidados que abrazan la fe en Cristo, como a los paganos que se hacen cristianos, a quienes se refiere como el Israel de Dios. Estos son los paganos que entran a la iglesia. Recordamos lo que hablamos en el sexto domingo de Pascua de este mismo ciclo C, sobre la paz que Dios nos da. En aquel entonces explicamos que los pueblos semitas se deseaban la paz al saludarse y al despedirse, y que la paz abarcaba todos los bienes y era sinónimo de felicidad. Pero la paz que entrega Jesús no se refiere ni a una prosperidad terrenal, ni tan siquiera a la paz interior. La paz de Jesucristo se contrapone a la del mundo. La paz del mundo se basa en un equilibrio de egoísmos que brota del miedo a que se vean amenazados los propios intereses. Es fruto del esfuerzo humano y por tanto es siempre frágil. Y en última instancia tenemos que decir, resulta injusta. La paz del mundo es injusta porque el ser humano es limitado y por más que quiera hacer las cosas perfectas con sus solas fuerzas, siempre esa paz va a resultar frágil y en última instancia, como digo, injusta por la limitación humana que hace imposible darle siempre y a todos lo que les corresponde para alcanzar su bien. La paz de Dios se recibe como don mediante la comunión con Jesús y con su Padre. Es la que tiene el que deja que Dios viva y ame en él. Por eso San Pablo dirá en Efesios 2:14, Cristo es nuestra paz. La paz que da Dios es Dios mismo viviendo en la criatura, que le concede esa paz a su criatura. Mediante esa comunión con Dios, tenemos la paz de Dios, que nos llega con Dios mismo. Por eso, repito, San Pablo ha dicho, Cristo es nuestra paz. Cristo crucificado es la esencia de la predicación apostólica, aunque resulte un escándalo para los judíos y una locura para los paganos. Los judaizantes se jactaban de llevar en su carne la circuncisión,
Para Pablo, solo hay una señal que es motivo de gloria: la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la señal del cristiano. Recordemos que entre los antiguos, la pertenencia de un esclavo a su señor se significaba por marcas corporales. Así, Pablo lleva en su cuerpo las señales de Jesús, dice el versículo 17, porque le pertenece. Señales que son fruto de los padecimientos, persecuciones y malos tratos sufridos por causa de Jesús. Y para iluminar un poquito más este tema de la cruz como motivo de gloria y señal del cristiano, la marca de su pertenencia a Jesucristo, les comparto un versículo de Santa Edith Stein, tomado de su libro Ciencia de la Cruz, número 337. Dice la santa: el alma fue creada para la unión con Dios mediante la cruz, redimida en la cruz, consumada y santificada en la cruz, para quedar marcada con el sello de la cruz por toda la eternidad. Una expresión hermosa que ilumina y clarifica muy bien esto que está diciendo San Pablo. Pasemos pues al Evangelio. El Evangelio de hoy, tomado de San Lucas, presenta dos relatos de envío misionero. En el primer relato, versículos 1 al 6 del capítulo 9, envía a los 12. Y en el segundo, envía a otros 72, que es lo que hoy leemos. Lucas 10, versículos 1 al 20. O sea, Lucas va a tener dos relatos de envío misionero. Uno con los 12, que los envía en misión, y otro a los 72, que es el que leemos hoy. La primera etapa, la de los 12, va dirigida a los judíos, y por eso son 12 los enviados, en representación de las 12 tribus de Israel. La segunda etapa va dirigida al mundo entero, y por eso son 72 los enviados, simbolizando las naciones paganas, ya que según el texto griego de Génesis 10, este era el número de naciones en el orbe. Estos misioneros van por delante a los lugares donde luego iría Jesús. Por tanto, la misión está estrechamente ligada a la persona de Jesús. Ellos van a preparar la acogida de Jesús. Esa es la misión. Van de dos en dos, porque para la validez de un testimonio se requería al menos 2 testigos. Y claro está, al ir en pareja, se pueden ayudar el uno al otro y a la misma vez dar testimonio de lo que es vivir la comunión entre ellos. Si fueran solos, pues no pueden dar ese testimonio porque van solos. Cuando van en pareja, obviamente, el testimonio de vida sobre cómo viven entre ellos la comunión, pues es edificante. La misión parte de la oración al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. La misión no es solo para evangelizadores a tiempo completo, sino para todo discípulo que con su testimonio de vida hace presente y creíble el reino en medio del mundo. Esta frase no se puede entender solo como una petición a Dios de más vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, aunque también lo es. Cuando decimos oremos al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies, no se refiere solamente que queremos vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa. Es una petición a Dios para que suscite muchos bautizados, que en las diferentes vocaciones sean evangelizadores, que preparen el camino a Jesús. Recordemos que el documento de Aparecida, la conferencia de el CELAM, nos ha dicho que todo bautizado es discípulo misionero. Las dos cosas. No es solo discípulo, es discípulo misionero. No dice ni tan siquiera discípulo y misionero, sino que los une como si fuera una sola cosa. No se puede ser discípulo sin ser misionero
ni ser misionero si no se es discípulo. Por eso Aparecida dice discípulo-misionero. Entonces, a eso es que se refiere esta frase, que envíe obreros a su mies, es lo mismo que decir, Dios mío, envía discípulos misioneros, que los bautizados todos sean discípulos misioneros, no solo los que están llamados al sacerdocio. La expresión obreros es muy significativa, apunta también a que trabajamos en algo que no nos pertenece, sino que le pertenece al dueño de la mies. No somos dueños, somos obreros que trabajamos en la mies del dueño. Esto tiene varias implicaciones. El obrero tiene que obedecer las instrucciones del dueño. Los frutos le pertenecen al dueño, no a los obreros. El trabajo del obrero es para que los frutos no se pierdan. Y así podemos seguir sacando conclusiones de lo que significa que seamos nosotros obreros dentro de la mies, cuyo dueño es Dios. Jesús deja bien claro que la tarea no es fácil. La oposición al reino se expresa con la imagen plástica del lobo con quienes se enfrentan los corderos que van a anunciar el reino. La imagen del obrero que trabaja para un dueño, en este caso para Dios, como hemos dicho, evoca también la dependencia del obrero del dueño. Será el dueño quien se ocupe de alimentar y proveer las necesidades de sus obreros, para que éstos puedan realizar su trabajo. Por eso Jesús da las siguientes indicaciones. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. Versículo 4a. Esto mismo será un testimonio de que no van por su cuenta, sino de parte de Dios, cuyo reino viven y anuncian, y de quien dependen, como estamos explicando. Si no dependieran del dueño de la mies, entonces tendrían que ir apertrechados. Pero la indicación a no llevar ningún tipo de provisión es precisamente a depender totalmente del dueño de la mies. En nuestro caso, hoy por hoy, difícilmente se podrá llevar a cabo una misión o mantener una parroquia sin ningún medio material. Esto es imposible prácticamente. Para nosotros esa instrucción se vivirá quitando todo apego, quitando toda dependencia y quitando toda búsqueda prioritaria de los bienes materiales, que no es poca cosa, porque uno empieza buscando los medios para lograr llevar a cabo la misión y después, pues, el dinero y los bienes se nos pegan, es difícil, hay que estarlos sacudiendo para que uno no se convierta en dependiente de ellos, para que no sean ellos los que manden, para que uno no dedique tanta energía a la búsqueda de los bienes materiales ciertamente necesarios para la misión, sino a la misión, porque ya Dios proveerá. Si uno hace lo que le toca, si uno no despilfarra, si uno aprovecha todo lo que Dios le envía, por ejemplo una parroquia, si la parroquia es transparente, maneja correctamente los fondos que los feligreses le entregan, educa bien a sus fieles para que sean generosos según la voluntad de Dios, para poder sostener la misión de la iglesia en ese territorio parroquial. Si se manejan bien esos fondos, no hace falta vivir concentrado en la búsqueda y la búsqueda y la búsqueda, ni Dios va a proveer. Dios provee siempre sobreabundantemente. Así que no es cuestión de que no haya templo, que no haya nada, no es eso. Que los sacerdotes anden pues con la misma muda de ropa todo el tiempo, que no lleven nada más que los zapatos que llevan puestos, no es eso lo que está diciendo Jesús. Pero para nosotros esto, como digo, se traduce en quitar todo apego, en manejar correctamente lo que el Señor nos entrega y en enseñar a los fieles a compartir gustosa y generosamente lo que el Señor les da, porque no todo lo que recibimos es para nosotros. Dios nos da muchas cosas en términos de bienes materiales y económicos, pero no todo lo que Dios nos da es para nosotros y para usarlo en lo que se nos antoje. Está destinado para lo que Dios quiere que se use. Entonces, esto hay que enseñarlo y vivirlo, de modo que quitemos tanto nosotros como los fieles, quiten todo apego, toda dependencia y toda búsqueda prioritaria de los bienes materiales. Muy bien, la imagen de la mies, que requiere obreros para ser recogida, implica también
la urgencia de la misión, porque si la mies no se recoge enseguida, se echa a perder. Eso es lo que expresa la instrucción de Jesús: no saludéis a nadie por el camino. Versículo 4b. Es decir, no es posible posponer la misión por dedicar tiempo a lo que no es la misión. No es que uno sea maleducado y no salude a la gente, eso no es lo que está diciendo Jesús. Él está diciendo: no dediquen tiempo que los distraiga de la misión. Eso es lo que está diciendo. A veces la misión comienza por un saludo. O sea, a veces la misión empieza por un saludo. A veces la misión es una acogida a la persona a la que queremos llevar la buena nueva. Así que esto no se puede tomar literalmente y decir: no puedo saludar a nadie. No, no se trata de eso. Sino que no puedo dedicar tiempo, perder tiempo en lo que no es la misión. Recordemos que en Oriente el saludo no era simplemente un hola, saludo, buenos días o buenas tardes. Era todo un protocolo y una ¿verdad? Y una cosa que demoraba. Entonces, en ese sentido, la urgencia de la misión no permite dedicar tiempo de calidad a saludar, a conversar. Hay que convertir ese tiempo, sacarle el partido y convertirlo en tiempo de misión. Jesús dice que los misioneros, al entrar en una casa, dirán: paz a esta casa. El enviado de Jesús trae la paz a la casa en que entra. Ya hemos hablado de la paz al comentar la primera y la segunda lectura de hoy. Y vimos que la paz de Cristo es fruto de la comunión con Él. En la pareja de evangelizadores, la comunión con Dios y entre ellos se hace presente en la casa en que se hospedan. Esa comunión entra con los misioneros. Pero esa paz que Dios ofrece, es decir, Dios al entrar a los misioneros ofrece que recaiga sobre aquellos que van a ser evangelizados esa paz. Es decir, que ellos también se adecúen para poder entrar en la comunión con Dios en la que viven los evangelizadores. Pero esa paz no es una imposición, sino que tiene que ser acogida, porque es un don, ¿okay? Es un regalo. No se impone, no se obliga a nadie. Por lo tanto, si la paz no es acogida, si los evangelizados no quieren esa paz, no quieren la comunión con Dios, la paz permanecerá en los misioneros. Los misioneros han de comer lo que les pongan y permanecer en la misma casa. Ambas cosas apuntan a lo que ya dijimos, a recibir de Dios lo que necesitan, en lugar de proveérselo ellos mismos. Porque cuando uno se lo provee uno mismo, pues obviamente uno va buscando la mejor casa, la mejor comida, la mayor comodidad, que me den lo que a mí me gusta o lo que yo estoy acostumbrado. Pero si yo estoy dispuesto a recibir de Dios lo que necesito, pues entonces ya no es mi criterio, sino es lo que Dios me entrega. Y Dios me lo entrega, pues allí donde me acogen, con lo que me dan. Así que esto es bien importante. Así que es signo de que los misioneros reciben de Dios lo que necesitan. No se lo proveen ellos mismos. Y esto implica también para nosotros tenerlo claro. Recibirlo de Dios tiene muchas connotaciones. Cuando uno se lo busca, pues uno se busca lo mejor. Se acomoda de la mejor manera y con lo que más le gusta. La misión de los 72, que nos narra este pasaje evangélico de hoy, es todo un éxito. Y regresan alegres donde Jesús. El mal y Satanás, príncipe del mal, son vencidos por el poder que Jesús le ha comunicado a los misioneros. Pero, según Jesús, el motivo profundo de alegría para los discípulos no es que hayan vencido el poder del mal, sino más bien que viven la comunión con Dios, que participan de su vida. ¿Qué es lo que significa la expresión: vuestros nombres están inscritos en el cielo? La palabra hoy nos invita a examinarnos, pues todos por el bautismo somos discípulos misioneros. Me sé enviado por Jesús para vivir el reino y hacerlo presente en mi entorno, allí donde estoy.
mi familia, mi trabajo, mi escuela, mi parroquia. Tengo claro que esta misión es urgente y no admite posposiciones. Tengo la certeza de que dependo de Dios para todo, también para vivir y comunicar el reino. O me apoyo en mis fuerzas y criterios. ¿Busco la voluntad de Dios, dueño de la mies, o mis intereses y comodidad? Finalmente, ¿soy allí donde estoy portador de la paz de Cristo? Preguntas realmente comprometedoras que nos obligan a hacer examen y a tomar decisiones, a hacer los ajustes que haya que hacer para que seamos realmente, como nos pide Aparecida, verdaderos discípulos misioneros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.